¿Qué sentiste con ese video que circuló y esa fotografía que circularon del momento en el cual quitaban la foto del presidente Chávez allí de la Asamblea Nacional? Bueno, este, ¿qué puedo sentir yo, Vladimir? Nosotros somos hijos de todo lo que Chávez construyó aquí. Es una realidad que hay ahora en la Asamblea Nacional. La oposición tomó los espacios de la Asamblea Nacional y pues no quiso tener ese símbolo que nosotros sí llevábamos con mucho orgullo, pero ver, o sea, el hecho de que se hiciera, como tú lo ves, otros símbolos, han derribado estatuas, por ejemplo, de líderes políticos cuando hay un régimen político que cambia en otros países, ¿no? Muchas personas que replicaron esa fotografía le dieron ese sentido y creo que están equivocados. O sea, aquí tenemos nosotros que leer muy bien cuál fue el mandato del soberano con la última votación del 6 de diciembre. Y no creo que haya sido bajar la figura de Chávez de donde está, no lo creo. De ninguno de los dos lados. Del lado de los chavistas, por supuesto que no. Del lado de los chavistas que se abstuvieron, tampoco. Y del lado de la oposición, yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo he escuchado incluso del liderazgo, reconocimiento de todo lo que Chávez hizo. Porque Chávez fue un redentor de los pobres. Una cosa que a todo el país le interesa, no solamente a los que son chavistas. Que quien no tenía oportunidad de estudiar la tenga, que quien no tenía oportunidad de una vivienda digna la tenga ahorita, que quien estaba excluido porque era de raza afrodescendiente o porque era mujer o porque tenía alguna discapacidad, tenga un rango en esta constitución, ¿verdad? Y tenga un reconocimiento institucional, que las mujeres tengamos un ministerio, que tengamos todo este desarrollo. Yo no creo que eso sea alguna cosa que ningún venezolano quiera echar abajo. Por eso, las palabras ayer del diputado Ramos Ayú tienen que llamarnos a la reflexión, principalmente a la oposición, porque él dijo que en 6 meses iba a cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional. ¿Sobre la base de qué precepto constitucional? Referéndum revocatorio, por ejemplo. El referéndum revocatorio no lo decide la Asamblea. La Puedes única, convocarlo, pero tendría la que única, refrendarlo el no, pueblo, ¿no? el referéndum revocatorio según el artículo 72 de esta Constitución, si quieres lo leo, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria a un referéndum para revocar su Pero la mandato. Asamblea también puede solicitar La la Asamblea convocatoria, ¿no? tiene Tiene la facultad de... dice revocar leyes de trascendencia, pero esto es elección popular. Y además lo dice el artículo 5 de la Constitución, dice que la soberanía reside intransferiblemente en En el el pueblo, pueblo. claro, cualquier Pero dice, iniciativa, los órganos del poder tiene que ser refrendada por el pueblo, los obviamente. órganos del poder emanan de la voluntad popular y a esa están sometidas. Entonces, es quien eligió al presidente o a cualquier cargo de elección quien puede revocarlo. No es otro poder. Ahí hay una equivocación jurídica, pero sobre todo una terrible equivocación jurídica, política y una mala Ahora, lectura de ustedes la le temen... situación. Para terminarte la idea, Ajá. no creo que la gente haya votado para echar abajo lo que hemos construido en estos 17 años. Hubo una votación que nosotros reconocimos con humildad, que nosotros sabemos que tiene que ver con fallas que hemos tenido, y tiene principalmente que ver, Vladimir, con fallas que hemos tenido nosotros como movimiento político, porque no obedece a lo que haya construido la oposición. Esas curules que ellos ocuparon ayer no son el producto de una oferta o de una propuesta, mejor, la palabra oferta es muy comercial, de una propuesta que la oposición le tenga al país, no lo es. No son el producto de un trabajo político como el que venimos haciendo todos los hijos e hijas de Son Chávez. el producto de los errores del gobierno. Son producto en parte de los errores que hemos tenido como movimiento, tomando en cuenta que esos errores tienen que ver también con el asedio con el que estamos nosotros, en que hemos gobernado durante estos 17 años. Pues no nos podemos olvidar de todo lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Que hubo decreto de Barack Obama, que hubo un intento de por ambas fronteras del país montar una agenda de guerra y nos ponen en emergencia. Pero con todo y eso hay errores que hemos cometido. Hay, por ejemplo, fallas burocráticas que tenemos que corregir. Tenemos nosotros ahora como movimiento que ser responsables, que garantizar que no haya sabotaje en las instituciones públicas, que no haya corrupción, que hemos hecho esfuerzo pero no lo hemos logrado. Nosotros admitimos que eso es una realidad.
Ahora, la oposición no ha hecho el trabajo político. Llegó allí montado sobre la base de una agenda de guerra económica, psicológica, de tipo diplomática, a la que está sometido el país, y ellos simplemente se montaron allí. Ahora, si hacen entonces si hacen ese trabajo político, si hacen ese trabajo político, lo hubieran sacado más diputados, ¿crees tú, no? No, si hace ese trabajo político tuvieran una propuesta y el país hubiese sopesado esta propuesta o la otra. Pero tú tuviste aquí ayer a Schemel y yo escuché parte de la intervención y él lo decía claramente. Él lo decía claramente, más decía que el liderazgo del presidente Nicolás Maduro era el único reconocido. Por supuesto, porque es el que, con errores que tenemos, que reconocemos. Yo ayer, de verdad, humildemente, como somos nosotros los chavistas, presidente Chávez, mira, nosotros tenemos una escuela, Vladimir, tú conociste al comandante Chávez. El comandante Chávez primero nunca se salió de la Constitución, después nunca claudicó en un principio y después reconoció cada error, cada derrota. La reconoció con gallardía. Así somos los chavistas, gallardos, humildes, constructores. ¿Cómo llegó la oposición ahí? Sobre la base de la destrucción y sin hacer un esfuerzo. Yo caminé toda Caracas en la campaña. Jacqueline Farías caminó todo el circuito 5. Tu hermano Ernesto Villegas caminó todo el circuito 1. Tú viste cómo adelgazó y todo. ¿Y dónde estaban los candidatos de la oposición? No lo hacían. No se carearon con el pueblo. Llegaron allí montados sobre algunos errores que cometimos nosotros y sobre una estrategia de propaganda que ellos lo saben bien. Yo lo denuncié en la Asamblea Nacional, que le financiaron elementos externos e internos que hay que investigar de dónde viene. Ahora, ¿qué va a hacer? De dónde viene esa monstruosa campaña. Tú te metías, Vladimir, a buscar en cualquier portal web de información, finalizando la campaña electoral y te salía propaganda de la MUD. Tú ibas a buscar noticias en RT o en CNN y te salía propaganda de la MUD. ¿Quién pagó eso? ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde vienen los fondos? Ah, esas son cosas que hay que preguntar. Ahora, el gobierno también gastó plata en la campaña. Pero no en esa proporción. Nosotros hicimos una campaña como todas las campañas. La campaña de la oposición, además que estaba basada en una operación que yo denuncié también porque era violatoria de la privacidad. Yo, Tania Díaz, abría mi correo electrónico y llegaba propaganda de la MUD. Y yo no autoricé eso. Veía mi mensajería de texto y me llegaba propaganda de la MUD y yo no autoricé eso. Pero además, ¿cómo lo contratan? Es una investigación que vale la pena hacer. Ahora, Tania, fíjate, con todas esas cosas que tú has dicho, de los errores, el gobierno va a hacer algo. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el PSUV? ¿Qué está haciendo la dirigencia chavista para reenamorar a ese pueblo que dejó de acompañarlo? Ese sector del pueblo que no votó por ustedes. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho, como siempre. Después de la campaña, que nos dejó bastante cansados, después de los resultados electorales, tuviste la convocatoria del presidente Maduro. Y nos sentamos a escuchar, primero a hacer el diagnóstico, después a escuchar los planteamientos, ¿verdad? De ver dónde estaban los errores que hemos cometido y cómo podemos corregirlos. Se hizo un congreso del partido, se hizo un congreso económico. El presidente recibió una cantidad de propuestas. Nosotros los periodistas también mandamos algunas recomendaciones para el área de la comunicación, que es una de las partes que yo creo que tenemos que corregir, ver cómo nos sintonizamos más en los discursos. Por cierto, ¿cómo te pareció el hecho de que los periodistas entraran finalmente ayer a la Asamblea a cubrir esta sesión? Hay exageraciones de lado y lado. Porque los periodistas entraban a la Asamblea, no entraban al hemiciclo, pero entraban a la Asamblea. Pero yo cuando era reportero, y tú misma fuiste reportera, y entrábamos al hemiciclo tranquilamente. Sí, pero después hubo un momento, yo no sé si cuando en esa época, el hemiciclo es un patrimonio. Y las cámaras, todas las cámaras allí puestas, hubo un momento en que eso se restringió y podían entrar los periodistas. Yo creo que hay exageraciones, porque yo fui presidenta de la Comisión de Poder Popular y los periodistas entraban cuando querían y entrevistaban a quien En la quería. comisión, pero las la sesión, por ejemplo, ayer fue una de las noticias del día. La prensa entró al hemiciclo. Bueno, ¿No crees que haya sido un error el no permitir la entrada de los periodistas a la Cámara? Es que yo no sé, no creo que haya sido una cuestión de no permitirles, sino que ese edificio es un patrimonio. Y tener todas las cámaras allí. De hecho, ayer tuviste cómo estaba el hemiciclo así, abarrotado. Yo soy parlamentaria del Mercosur y allí no están las cámaras adentro. Tú vas a Naciones Unidas y no están las cámaras dentro del hemiciclo.
¿Me explico? Eso es una normativa que existe en muchos entes y en muchos órganos parlamentarios incluso, que hay una señal oficial y después fuera, después de la puerta de allá para el hemiciclo, bueno, el reportero aborda a todo el mundo y entrevista a todo el mundo. Pero todo el aparataje televisivo y esto, en algunos edificios que son patrimonios, están allí. De todas maneras, bienvenida a la prensa. A mí me llama la atención que, por ejemplo, se hayan entrado los periodistas y que yo veo muchos medios hoy que están dedicados a hablar de este reloj. Y dije, bueno, pero tanto esfuerzo para hablar de algo que yo tengo puesto, que además lo pueden ver cuando me juramenté como diputada y es el mismo reloj. Cuando asumí la segunda vicepresidencia el año pasado y es el mismo reloj. Y se dedicaron a hablar del reloj que llevaba Tania Díaz. Bueno, ¿Qué tiene de particular ese reloj? esos son, no sé, hay que preguntarle a la gente que sabe de moda. Pues. Eso es un regalo que me dieron hace más de 7 años. Eso sí te digo, que tiene más de 7 años. Pero bueno, hablando del reloj, es hora de la pausa. Pero tú tienes como periodista dos opciones. Oye, pasaron muchas cosas. Quien asume la presidencia de la Asamblea Nacional dice que en 6 meses va a cambiar el gobierno. Esa fue la noticia para mí. Hubo parlamentarios que voltearon la bandera y la mostraron al revés, la bandera nacional. Se permitió la entrada de un expresidente que atentó contra la moneda nacional, que colaboró en que aquí hubiese una devaluación, un golpe al Bolívar fuerte, y estaban aplaudiéndolo los diputados y toda la bancada de la oposición. Allí hubo muchas cosas que mostrar, por eso, y tú puedes decidir como periodista si te dedicas al periodismo político o al periodismo rosa. Los dos son válidos, pero tú tienes que decir cuál es el que te gusta, ¿no? Y bienvenidos los dos, pero tienes que decir cuál es el que te gusta. A la gente le gusta leer las dos cosas. Pues, vamos a hacer una pausa, ya venimos con Tania Díaz. Con Tania Díaz. Tania, ayer decía alguien, me comentaba alguien que probablemente hoy se juramentan los 3 diputados del estado Amazonas. Van a ser juramentados, supuestamente. Bueno, ¿no? si hay una decisión del tribunal, o sea, tenemos que acatar lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? ¿Y si la Asamblea lo hace por su cuenta? Está incurriendo en un acto que es irrito, un acto que es nulo, no puede hacerlo. O sea, tenemos que respetar los poderes. Yo te escuchaba hablando con tu anterior invitado, con el diputado Reyes, sobre el tema del diálogo, ¿no? Así que siempre, en estos momentos, siempre aparece el tema del diálogo. Y yo quiero recordar todas las veces que se han hecho esfuerzos de diálogo, que nos hemos sentado en la mesa, pero para un diálogo hay premisas básicas. Una, tiene que haber un reconocimiento. Si yo voy a hablar contigo, tengo que reconocer que tú eres Vladimir Villegas, un excelente periodista, ¿verdad? Y que vamos a hablar en condición de venezolanos, ¿verdad? No puede ser que yo te desconozca, entonces es imposible un diálogo. Mira, esa oposición que está hoy desconociendo al Tribunal Supremo de Justicia, desconoció al CNE hasta el 6 de diciembre. El CNE era un apéndice político del PSUV, no lo decían, no lo dijeron aquí. Ay, cuando ganaron las elecciones ya no es un apéndice político del PSUV, ahora es el Tribunal Supremo el que es un apéndice político del PSUV. Hay que reconocer, vale, mira, pasa por el reconocimiento. Yo creo que lo hemos conversado muchas veces y uno tiende a repetir las cosas, pero el ciudadano venezolano no se merece ese liderazgo, no se lo merece. Ese venezolano que votó en medio de estas condiciones y que fue mayoritariamente a votar, que son héroes y heroínas, así no hayan votado por Tania Díaz ni por la opción del PSUV. Héroes y heroínas, porque en medio de una situación donde estamos acosados económicamente, ¿verdad? Donde se le ha fastidiado hasta el extremo la cotidianidad al usuario, fuimos a manifestar nuestro derecho votando. Entonces no se merece que venga ninguna opción a decir yo desconozco lo que diga un poder de la República, no se lo merece ni lo puede hacer nadie. Yo creo que no es el momento político y ese es el reto que tenemos todos, pero que tiene sobre todo la oposición. Tiene que reconocer eso y tiene que reconocer la Constitución. Harold dice por aquí, hay que sacar a Maduro porque no hay ley que ayude al país mientras los chavistas se roban los recursos de Venezuela. ¿Ustedes le temen al referéndum revocatorio? No, bueno, nosotros hicimos el primer referéndum revocatorio que existe en la historia de Venezuela y del continente, que asumió Hugo Chávez. ¿Sabes lo que dijo Hugo Chávez? Que yo ayer en la Asamblea lo quería citar, pero no me dio tiempo en la intervención, ¿no? Pero el 6 de junio del año 2004, después que hubo un golpe de Estado militar, después que hubo un sabotaje petrolero, después que hubo muertes allí propiciadas por la derecha, y entonces tuvieron que entrar por el redil democrático y hacer el referéndum supuestamente revocatorio a Hugo Chávez, cuando el CNE dijo que había recogido la firma y que se activaba la figura del referéndum, Hugo Chávez salió en uno de los salones del Palacio de Miraflores y dijo, la derecha dice que me ha derrotado y yo no siento ni una pizca de derrota.
Yo todavía no he jugado, ahora es cuando el juego comienza. Lo que ha ocurrido es que esa oposición entró por el camino constitucional, democrático, se olvidó de golpes de Estado, se olvidó de sabotaje, se olvidó de traer paramilitares y nos vamos a medir de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el voto popular. Esa es la posición de nosotros. Nosotros somos hijos e hijas dignos, humildes, respetuosos de la Constitución, gallardos del comandante supremo Hugo Chávez, y así lo vamos a hacer. Pueden tener la garantía todos y todas que así lo vamos a hacer. Si eso es lo que hace, no Henry Ramos Ayub desde la Asamblea Nacional, no la bancada circunstancialmente mayoritaria de la oposición, porque eso también es una de las cosas que, bueno, no sé si da tiempo ahorita, pero hay ahorita, hoy publicado en un medio de comunicación, todo el colorido de las curules de la Asamblea Nacional. Y allí tú ves lo que es el bloque del polo patriótico, que somos 55, una unidad. Además de que el Partido Socialista Unido de Venezuela es el que tiene mayor número de diputados en la Asamblea, como partido. Y lo demás son una cantidad de colores que implica una cantidad de visiones, que implica una cantidad de posiciones que está por verse. Entonces vamos a hacer el juego político. No es lo que queríamos. ¿Ustedes descartan algunas alianzas parlamentarias con factores de oposición que pueda esto mover el piso de la actual correlación de fuerza? Mira, nosotros no alianza es un término que uno ve con cuidado. Alianzas tácticas. Pero pues, puede haber en alguna materia un acuerdo, ¿por qué no? Estaban hablando del tema de la violencia. Claro que puede haber un acuerdo. Ahora, tiene que haber un acuerdo sobre la base de que quien ha ido a fotografiarse con elementos paramilitares en Colombia, ¿verdad? Quien ha propiciado la incorporación aquí de la violencia, lo reconozca también y se aísle. O que dentro de esa variopinta representación de la oposición haya unos que digan, mira, nosotros no estamos con esta corriente, vamos a acompañar aquí. Porque esa es una materia que amerita, por ejemplo, el concurso de todos y de todas. Como el elemento de salir del modelo rentista, ¿verdad? Que ayer salió a flote también en la Asamblea Nacional, porque hay muchos empresarios allí representados directamente o indirectamente en esa bancada, que cuando tú hablas de diálogo, han ido algunos a la vicepresidencia y a diálogo con el presidente Maduro, lo único que piden es divisa. Eso no es diálogo. El diálogo es qué aporto yo, qué aportas tú, pero no puede ser. Si vamos a construir un modelo productivo, tiene que ser, invita al concurso de todos los venezolanos que aman al país, que se sienten orgullosos hijos de Bolívar, que respetan la Constitución y que lo que quieren es paz y trabajo, chicos, y un futuro bonito para sus hijos. Lindsay Karnak dice aquí, es la hora de que el presidente cambie el discurso, las colas para comprar son interminables, el pueblo se desespera. Sí, allí necesitamos medidas que el presidente ha dicho, lo dijo abiertamente, que va a tomar en las próximas horas, que son medidas que ya apuntan hacia una situación de emergencia, porque hemos venido siendo boicoteados por distintos flancos. El flanco del contrabando, propiciado por uno de los personajes que ayer aplaudía a la bancada de la oposición. Me dio tristeza, Vladimir, ¿sabes eso? Me dio tristeza. Porque eso no lo hace un colombiano. Yo te apuesto que aquí hay un expresidente, sea quien sea, que insulte a la bandera colombiana, a la moneda colombiana, que vaya y meta la nariz en las decisiones del Congreso colombiano y no va a haber una bancada dentro del Congreso colombiano que lo aplauda. Y no lo hacen en Brasil tampoco, tú conociste Brasil. No lo hacen, entonces ¿por qué lo van a hacer un venezolano? ¿Por qué un venezolano va a poner la bandera al revés? ¿Qué es eso? ¿Qué diputado hizo eso? Un diputado de la oposición, que no recuerdo ahora. Aquí te dice Cipriano Ferrer, diputado Tania, porque desde que se realizaron las elecciones del 6 de ahí no hay respuesta ni solución a los problemas de los venezolanos. Se han ido tomando medidas, el presidente tomó algunas medidas con la habilitante que le quedaba, porque eso implica un conjunto de cosas. Implica decisiones monetarias, decisiones productivas, decisiones económicas que en el caso de una revolución como la que nosotros estamos construyendo en Venezuela, son decisiones que no van a castigar solamente al pueblo. Nosotros no vamos el presidente Maduro no va a tomar una medida como la que le hicieron de manera obligada a tomar al presidente de Grecia, por ejemplo, que castigan solamente al ciudadano común y que protegen a los bancos, a los monopolios y a los grandes capitales. No son esas las medidas que va a tomar el gobierno venezolano. ¿Habrá caras nuevas, ya terminando, habrá caras nuevas en el gabinete? Bueno, eso es lo que han dicho, ¿no? ¿Qué desearías tú? ¿Reciclaje o caras nuevas? Bueno, yo creo que la experiencia y la juventud es la fuerza del PSUV, como decía la gente en la campaña. Creo que una combinación de cosas, porque aquí el cambio verdadero, revolucionario, lo hizo Hugo Chávez. Y hay hombres y mujeres que vivieron ese periodo de turbulencia con Hugo Chávez,
y que sobrevivieron y vencieron sabotajes, golpes de Estado, construyeron nuevos modelos, transformaron, por ejemplo, el modelo petrolero para que la riqueza petrolera sea ahora distribuida equitativamente entre todos nosotros, como lo reconoce la CEPAL. Esas opiniones hay que escucharlas. ¿Cómo te pareció el primer día de Henry Ramos como presidente de la Asamblea? Bueno, me hubiese gustado que hubiese sido más respetuoso. Sinceramente, se lo digo con respeto, pues. Me hubiese gustado que hubiese sido más respetuoso del reglamento, de la Constitución, porque lo que dijo es inconstitucional, y de ese electorado que lo puso allí, no para que acabara con nada, sino para que construyera una patria. No, te voy a sonar la campana, como diría Henry Ramos. Te agradezco mucho que hayas venido, Chévere. Tania. Un placer. Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado.